Bueno, pues buenas tardes. Un gozo poder estar todos juntos, ¿verdad?, compartiendo la palabra del Señor. El mensaje que traigo para esta tarde está centrado en la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia que estaba en Tesalónica. No sé si recuerdan que hace un par de domingos atrás, bastantes domingos atrás, que también tuve el mensaje, hablé un poco sobre esta iglesia. Hablé sobre la primera parte de la carta, el capítulo 1, y hoy me quiero centrar en el capítulo 4, pero me gustaría hacer un pequeño resumen, por si no se acuerdan de lo que hablamos aquella vez, para pues, poder ponernos en contexto y situarnos. El apóstol Pablo fue llamado por Dios y era un hombre que sintió pasión por ir y predicar el evangelio en otras naciones. Él realizó 3 viajes misioneros que se narran en la Biblia, y en su segundo viaje dice la Biblia que él fue a esta ciudad, Tesalónica. Tesalónica era una ciudad de las más importantes que había en Macedonia. Toda la parte de Grecia y todo eso hoy día está un poco diferente, pero nos situamos en esa parte de Grecia, Macedonia. Entonces era una de las ciudades más importantes, era una ciudad súper importante para el comercio, tenía un puerto muy importante, con rutas comerciales, y estaba situada estratégicamente como un centro de comunicación y de intercambio. Entonces Pablo llega a este lugar y él siempre tenía la costumbre de ir primero a donde estaban los judíos. Él era judío, entonces siempre iba a las sinagogas donde estaban los judíos. Y allí hablaba con ellos y les explicaba el mensaje de Dios, el mensaje que Dios le había dado a Pablo. Y siempre se pegaban unos días discutiendo con ellos, y cuando hizo esto en Tesalónica, dice la Biblia que después de unos días, algunos de los judíos rechazaron completamente el mensaje de Dios, pero otros, sin embargo, creyeron el mensaje que Pablo traía. Y junto a esos judíos también un gran número de griegos que vivían en esa ciudad. Todo esto lo podemos leer en Hechos 17, no lo leo para ahorrar tiempo. Entonces, una vez que esta persona se convierte, se forma esa iglesia, la iglesia en Tesalónica. Pero ¿qué pasa? Pablo y sus acompañantes empiezan a establecer esta iglesia, pero no fue bien recibida entre los habitantes que habían allí. Entonces comenzaron a perseguir, a molestar a los que se acababan de convertir, y Pablo, en medio de toda esa persecución, se ve obligado a huir con Timoteo y con Silas, que lo estaban acompañando allí. Entonces se ven obligados a irse, y no pudieron quedarse mucho tiempo. Es decir, ellos formaron la iglesia y no pudieron estar acompañando a los cristianos en su comienzo, sino que al poco tiempo, en un par de meses, tuvieron que irse. Entonces Pablo como que se quedó con esta cosa, es decir, vale, hicimos esto, pero me quedo preocupado porque, bueno, ellos están empezando y vamos a ver si se mantienen firmes y demás. Entonces, durante varias veces él dice que quiso volver a Tesalónica para visitarlos, pero no podía, no se nos especifica por qué, pero se dice que se le estorbaba y que no podía ir. Entonces decide mandar a Timoteo, uno de sus acompañantes en su viaje, y Timoteo hace como un informe de la situación que había en Tesalónica. Y él, cuando ve a Pablo de nuevo, le dice: oye, aunque ha pasado el tiempo y estos cristianos han estado allí, ellos no han dejado las enseñanzas que les diste, ellos han seguido firmes y han seguido buscando más, han seguido creciendo. Y Pablo se alegra un montón por esto. Él repite una y otra vez que es un gozo para él los cristianos de Tesalónica. Entonces, cuando recibe este informe, Pablo decide escribirles una carta a la iglesia en Tesalónica. Y es la carta de primera de Tesalonicenses, la carta de la que vamos a hablar hoy. En ella, pues, los primeros capítulos, Pablo recuerda todas las cosas que pasaron cuando él estuvo en la ciudad, todo lo que pasaron cuando él predicó el mensaje, cuenta cómo él y sus acompañantes habían predicado la palabra, cómo se habían no solo predicado, sino cómo se habían comportado en medio de las personas que estaban allí, dando ejemplo. Recuerda cómo la palabra de Dios fue recibida por los tesalonicenses
Y no solo de forma intelectual, es decir, ellos no solo escucharon y dijeron, ah, vale, sí, muy bonito, sino que esa palabra actuó en ellos con el poder de Dios y cambiaron sus vidas. Ellos vivían sirviendo a religiones paganas, religiones falsas, y cuando recibieron el mensaje de Dios, cambiaron todo eso y empezaron a seguir a Cristo. Pablo habla como decía antes, de sus ganas de volver a Tesalónica, pero que no había sido posible, y también habla en estos primeros capítulos de la carta del gozo que le producía ver cómo Dios había obrado en esta gente. Entonces esto es un poco el contexto que vemos en los primeros capítulos de Tesalonicenses, concretamente los 3 primeros capítulos de la primera carta de los Tesalonicenses. Y me gusta de esta primera parte que Pablo destaca 3 cosas principalmente de los tesalonicenses. Pablo destaca que eran personas que habían mantenido la fe. Como decía antes, el mensaje de Dios caló en ellos no de una forma intelectual, sino que adquirieron una fe, una confianza en Dios que les llevó a actuar, que les llevó a cambiar su forma de vida de una errónea, de una equivocada, ahora empezar a vivir según lo que Pablo les había enseñado, según el mensaje de Dios. La segunda cosa es el amor. Pablo les elogia porque eran personas que amaban sin medida, o sea, se amaban entre ellos, entre los hermanos de la congregación, de tal forma que eran un ejemplo para otros. Y no solo se amaban entre ellos, sino que amaban también a las demás personas. Y la otra cosa que Pablo elogia es su constancia, su perseverancia, como a pesar de las dificultades que habían tenido, ¿se acuerdan que dijimos que cuando Pablo predicó, eso les causó problemas porque habían judíos que estaban en contra y les persiguieron, los machacaron, pero a pesar de eso, ellos permanecieron constantes en lo que habían creído y permanecieron constantes porque tenían la esperanza de que Cristo había resucitado, de que esto era verdad y de que un día Él iba a volver. Entonces, me gusta cómo Pablo destaca todo esto de ellos, cómo hace ese resumen, y ahora nos encontramos con el capítulo 4. Es como Pablo hace como una especie de punto y seguido, ¿no? Punto y aparte. Hasta aquí, todo esto fue lo que pasó, ustedes son de esta manera, los felicito, adelante, los anima. Y ahora Pablo, después de animarlos, les da un nuevo mensaje para seguir animándoles, pero con cosas nuevas, no ya lo que habían hecho. Y me gustaría que pudiéramos leer el capítulo 4 de la primera carta de los Tesalonicenses. El capítulo 4 de la primera carta de los Tesalonicenses, desde el versículo 1. ¿Entienden? Vale. Dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán
que depender de otro. Hasta aquí vamos a leer hasta el versículo 12. Lo primero que me llama la atención de este texto, como decía Pablo, hace como un punto y seguido, ¿no?, para escribir un nuevo mensaje, y les dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús. Pablo era un hombre que tenía autoridad, Dios lo había colocado en una posición de autoridad, y por lo tanto, él podía hablar con autoridad y decir: oigan, esto es así, Dios quiere esto. Pero me llama la atención que él no dice: ustedes tienen que hacer esto porque tienen que hacerlo y punto. Él dice: hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús. A pesar de que él tenía autoridad, no era arrogante, sino que él reconocía que su autoridad se la daba Dios. Y él por eso animaba a los creyentes diciéndole: esto no es algo que yo, Pablo, les esté diciendo, se los estoy diciendo porque el Señor me lo ha dicho. Le dice, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que agrada a Dios. Pablo, si nos fijamos en este texto, en este pedazo del texto, dice: les rogamos que vivan de una manera. No está hablando de una acción en el pasado, no está hablando de una acción en el futuro, está hablando de una acción en el presente. Vivir cada día como de una manera que agrade a Dios, nos está diciendo Pablo. Y dice: tal como les enseñamos. Recuerdan que habíamos dicho que Pablo había predicado a estas personas para que se convirtieran, pero su predicación no se limitó a palabras. Ya lo vimos también la otra vez, que ellos predicaron con su ejemplo, con su forma de comportarse, en su forma de actuar. También fueron ejemplos para las personas que les estaban escuchando. Y ahora dice: ustedes ya viven de esta manera, es decir, les estaba diciendo, ustedes ya viven de una manera que agrada a Dios, y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Los tesalonicenses eran cristianos dignos de admirar, ¿verdad? Como todas las cosas que hemos visto, uno podría decir: wow, qué pasada. Dios había transformado su vida, se habían vuelto a servir a Dios de una forma increíble, el poder de Dios había actuado sobre ellos de una forma increíble, pero vemos que, sin embargo, a pesar de todo esto, Pablo está como diciendo: ok, esto está súper bien, ustedes son mi alegría, me gozo en ver cómo el Señor ha obrado en ustedes, felicidades, pero no es suficiente, aún tienen que esforzarse más. Aún tienen que esforzarse más. No vale convivir de las glorias del pasado, no vale convivir con, que como Dios nos ha... Sí, es verdad, pero no podemos seguir escudándonos en eso como para elogiarnos, sino que debemos avanzar y vivir más todavía como Dios quiere que vivamos. Es lo que Pablo les está diciendo. Y es curioso porque me recuerda cuando un hijo empieza a caminar, ¿verdad? Y ves que su hijo camina así como medio tambaleándose, el padre no le dice: chacho, camina bien, venga a ver, mira a ver, y no le castiga o no le echa la bronca porque esté caminando mal, sino que lo anima, ¿verdad? Los que son padres, yo no tengo hijos, pero los que son padres lo sabrán, ¿no? Lo anima: venga, muy bien, ánimo. Y Pablo está tomando la misma actitud con ellos, les está diciendo: muy bien, venga, pero ahora un poquito más, vamos a empezar a caminar más recto, vamos a empezar a caminar con más firmeza. Y vuelve a repetirles que lo hace bajo la autoridad del Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace bajo la autoridad del Señor? ¿Por qué Pablo le dice: deben vivir como con la manera que agrada al Señor? Si leemos el texto en la versión de la Reina Valera, dice que es la forma en la que nos conviene vivir. Es la forma en la que nos hace bien a nosotros mismos, vivir como Dios quiere. No es una forma egoísta, que Dios lo quiere de una forma egoísta, sino que es por nuestro propio bien, trae bendición a nuestra vida. Y sobre todo, y lo más importante, es porque es la voluntad de Dios. Y dice el versículo 3, ¿qué es la voluntad de Dios? Que seamos santos. Y
volviendo otra vez a la Reina Valera, nos dice que es la voluntad de Dios que seamos santificados. Cuando vemos esto, si nos paramos a pensar, está hablando de una acción también que continúa. No es una acción de un momento, sino dice que sean santos. Es decir, algo que avanza en el tiempo. Y en este punto ellos podrían pensar, los tesalonicenses, ¿no? O nosotros incluso. Vale, entonces Pablo, tú nos estás diciendo que nosotros tenemos que portarnos bien, que tenemos que hacer las cosas bien, que tenemos que esforzarnos para alcanzar, para ser santos y hacerlo por nuestras propias fuerzas. Pero Pablo no estaba hablando de eso, no estaba hablando de que sea por nuestras propias fuerzas. Cuando hablamos de santo, algo que es santificado, quiere decir que es algo que ha sido apartado para Dios. Es algo que se aparta para Dios y se guarda para Dios. Y si vemos, el ser santificado abarca dos cosas. En un primer momento, cuando nosotros decidimos aceptar a Dios, decidimos aceptar a Jesús, el sacrificio de Jesús, creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados, en ese mismo momento la Biblia dice que Dios nos hace santos, es decir, que Dios nos aparta para Él. En ese mismo momento, sin hacer más nada. No nos hace santos porque lo merezcamos, sino que nos hace santos porque nos ve a través de Jesús, cuando creemos en el sacrificio de Jesús. Ahora, en ese momento tú y yo seguimos viviendo en esta tierra, ¿verdad? Seguimos estando en contacto con el pecado. Y por eso es por lo que Dios dice, ustedes ya son santos porque yo los he llamado santos a través de Jesús. Pero al vivir en esta tierra, al vivir en contacto con el pecado, ustedes deben caminar viviendo su vida de una manera en que busquen más esa santidad, se alejen del pecado y se aparten para Dios. Es un proceso que no depende exclusivamente de nosotros. Nadie puede ser santo por muy bueno que sea. No podemos llegar a adquirir la santidad, no podemos por nuestra propia fuerza, porque en algo vamos a caer. Es algo que solo podemos practicar, que solo podemos ir avanzando en ello, la santidad, con la ayuda del Espíritu Santo que recibimos cuando Dios nos perdona a través de Jesús. Y es el Espíritu Santo el que va trabajando en nosotros, el que nos va dando ese deseo de vivir una vida que agrada a Dios, de buscar esa santidad. Entonces sigue diciendo en el versículo 3, entonces aléjense de todo pecado sexual. Y leía esto, digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se enfoca en este pecado en concreto? Y si lees toda la carta y la segunda carta, no solo les habla de esa parte del pecado sexual como algo que debemos eliminar para vivir conforme a Dios, sino nos habla de un montón de cosas que debemos incorporar a nuestra vida cristiana. Pero en este caso, Pablo vio que era una necesidad hablarle a estas personas acerca de esto, porque la sociedad en la que ellos estaban viviendo era una sociedad que estaba afectada de una forma tremenda por la impureza sexual en este caso. Muchos de ellos, como decía antes, muchos de los cristianos que se habían convertido venían de religiones en las que los rituales involucraban prácticas sexuales, tener relaciones o para adorar a sus dioses. Y entonces Pablo ve la necesidad de decirles, oye, hay que tener cuidado con esto, porque aunque ellos ya habían creído en Dios, seguían estando en ese lugar y seguían siendo personas sujetas a tentaciones, igual que nosotros. Entonces Pablo les dice, aléjense de todo pecado sexual, ustedes tienen que alejarse de eso, ustedes tienen que alejarse de todo lo que hacían antes, de todo lo que las personas que no han creído en Dios siguen haciendo. Y al alejarse de eso, al alejarse del pecado sexual, les estaba diciendo, al alejarse de eso, acérquense a Dios, acérquense más a Él y vivan como Él quiere. Entonces, al alejarnos del pecado, como resultado, dice el versículo 4, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Cuando decidimos alejarnos, el Espíritu Santo
dice que nos da dominio propio. El dominio propio es, por decirlo de una forma que se entienda, autocontrol. Es decir, tener la capacidad de decir, no, esto no agrada a Dios, por lo tanto no. Por eso nos dice, aléjense de eso, porque cuando nos alejamos y buscamos a Dios, el Espíritu Santo nos da la capacidad de controlarnos y de vivir como Dios demanda en cuanto a esto. Dice, como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Está hablándonos de marcar, les está hablando de marcar la diferencia. No hagan esto como hacen los paganos, como lo hacen los que todavía no conocen a Dios. Ustedes tienen que marcar la diferencia. Y es que, como les decía, los griegos en esa época eran muy dados al tema de la sexualidad, la promiscuidad, es decir, de tener relaciones sexuales con un montón de gente. Y Pablo les está diciendo, ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes no pueden compartir eso, no pueden dejar que eso esté en sus vidas, tienen que marcar la diferencia. Dice, nunca hagan daño, el versículo 6, ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados, como ya les hemos advertido anteriormente. Y es que Pablo les estaba diciendo, cuando hacemos esto, no solo te vas a dañar tú mismo, no solo vas a dañar a la otra persona, sino es algo que va a afectar a terceras personas. Por eso dice, nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto. Y pensando en esto, no solo en el tema de la impureza sexual, sino que otras muchas cosas que hacemos, dañamos sin darnos cuenta a nuestros hermanos, a otros creyentes. Y Pablo les está diciendo, tengan cuidado con esto, porque no es cosa de juguete, no es una cosa para pasar por alto. No engañen a otro creyente ni lo dañen en esto, porque el Señor toma venganza de estos pecados, como ya les advertimos solemnemente. Es algo serio, algo que realmente tienen que tener en cuenta. Dios nos ha llamado a vivir vida santa, no impura. Y pensando en cómo, tratando de ver esto reflejado en nuestra sociedad, cómo es esta situación hoy día, si nos paramos a pensar, vemos que no dista mucho de aquello. Hoy en día, el tema de la sexualidad, de la impureza sexual, lo vemos prácticamente en el 90% de nuestro día a día. Todo está influenciado por temas sexuales. Y quiero hacer un paréntesis en esto, no quiero decir que sea algo malo, porque fue creado por Dios el tema de la sexualidad, pero se ha ido degenerando, ¿verdad? Con la caída del hombre, se ha ido degenerando y se ha convertido en algo que los seres humanos han tergiversado por completo. No es lo que Dios había pensado en el principio. Y entonces, como les decía, vemos en nuestra sociedad que está todo impregnado. Vemos pornografía. Estaba pensando y decía, si te paras a pensar, el 95% de las series que vemos, aunque no sean explícitamente de contenido sexual, en algún momento tienen contenido sexual. Los anuncios de televisión, 3/4 de lo mismo. O sea, todo está influenciado por esto. Y incluso leía una encuesta acerca de jóvenes que consumen pornografía, y me llamó la atención que decía que de todos los que habían sido encuestados, la gran mayoría había empezado a consumir pornografía a la edad de 13 años. Algunos de ellos, esto ya sí que me quedé flipando, a la edad de 5 años. O sea, un niño de 5 años ya consumiendo este tipo de material. Y me hacía pensar en la influencia que tienen este tipo de cosas en nosotros. Quizás lo pasamos por alto, decimos, bah, es una serie, no... pero inconscientemente estas cosas van calando en nosotros. Y pensaba también en los niños, en cómo no nos damos cuenta muchas veces de las cosas que ven, y aunque sea inconsciente, va calando en ellos. Y una cosa que me llamó la atención es que de estos chicos que decía que había empezado a esa edad a consumir pornografía, la gran mayoría lo había hecho de forma accidental, y después de hacerlo accidental, se enganchó.
Es decir, tenemos que tener un cuidado tremendo con todo lo que recibimos de nuestro alrededor. Estar atentos para saber rechazar todas esas cosas, por pequeñas que nos parezcan, porque si las dejamos van a ir anidando en nuestros corazones. Tristemente, la realidad es que parece que incluso dentro de la iglesia se ha dejado de darle importancia al tema de la pureza en este sentido. Vemos como muchos jóvenes, hablo de las chicas porque es lo más que se ve, van vestidas enseñando todo y más, cómo no se respeta tantos días, y parecen tonterías, ¿no? Pero no son tonterías, para Dios es algo serio, para Dios es algo que tiene importancia. Incluso estaba pensando en que hace un tiempo, hace unos meses, en el trabajo, estaba con una compañera que ella es creyente, y hablando, no recuerdo por qué estábamos hablando, me decía acerca de este tema, y yo le decía, bueno, yo, pues, mi deseo es ser virgen hasta el día que Dios me permita casarme, si me lo permite. Amén. No. Mi deseo es mantenerme virgen, mantenerme pura, para poder casarme con una persona que Dios tiene para mí. Mantenerme virgen porque es algo en lo que creo que haciéndolo estoy honrando a Dios, y segundo porque le estoy entregando algo que es especial para mí, se lo estoy entregando a la persona con la que voy a estar el resto de mi vida. Y ella me decía, me quedó mirando así como, me estás hablando en broma, ¿no? Y yo, no. Y ella, pero eso ya no, o sea, eso es para el tiempo de antes, eso ya. Y yo, claro, también eso a mí me asombró, porque decía, bueno, entonces, ¿qué es lo que tú crees? Y me hacía pensar en cómo incluso dentro de la iglesia estamos dándole poca importancia a eso, pero vemos como Dios nos dice que para Él no tiene poca importancia, para Él es importante el hecho de que nos mantengamos puros. Y por eso Pablo hace también énfasis en esto, hace énfasis en que debemos mantener la pureza. Dice el versículo 8, que todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Estoy hablando del tema de la pureza sexual, pero me gustaría también que lo enfocáramos en otras áreas, ¿verdad? En otros pecados. Y Pablo una vez más está diciendo, señores, esto no es algo que yo les esté diciendo porque me quiera sacar esta norma de la manga. Es algo que Dios les está diciendo, ustedes deben mantener la pureza. Y si no lo hacen, están rechazando directamente a Dios, no a mí, no al pastor, no al profesor, están rechazando directamente a Dios, que les dio su Espíritu Santo. Y no hay excusa en el sentido de que cuando tenemos el Espíritu Santo, si realmente estamos dejando que Él obre en nosotros, Él nos dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces, no podemos poner excusa porque lo tenemos dentro de nosotros y sabemos lo que hay. Ahora, como decía, el proceso que estamos hablando de ser santos, de vivir una vida que agrada a Dios, de vivir apartados para Dios, como decía, no solo implica el tema del área sexual. Vemos que Pablo le da importancia por el contexto en el que estaba y cómo también es algo a lo que debemos dar importancia en el día de hoy, pero también implica más áreas de nuestra vida. No solo debemos buscar ser santos, ser apartados para Dios en un pedacito o en lo que nos gusta o en lo que nos conviene, sino en toda nuestra vida, con todo lo que somos, debemos buscar ser santos. Por eso sigue diciendo en el versículo 9, no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Y otra vez vuelve a repetir esto, ¿vale? Ustedes son un ejemplo en amor, ustedes se aman, pero no es suficiente, todavía tienen que esforzarse más. Y nos está hablando en este versículo, en el 9, del amor, pero es un amor que no es el amor como referíamos antes del tema sexual, sino es un amor que dice fraternal, es un amor entre hermanos, entre los creyentes. Él está diciendo, yo sé que ustedes se aman,
pero tienen que procurar amarse más todavía. Y no se trata de un amor forzado, un amor en el que Aarón me cae fatal, pero tengo que amarlo porque no me queda de otra. No, es un amor que, igual que el Espíritu Santo nos da la fuerza para vivir una vida que agrada a Dios, nos da también el Espíritu Santo el poder de amar a nuestros hermanos, aun cuando no sea la persona con la que mejor congeniemos. Y no es fácil, porque somos humanos y a veces entre nosotros surgen roces. Hay personas más fáciles que otras, hay algunos que somos más aguantables que otros, pero aunque sea como sea, Dios nos está diciendo que tenemos que abundar, que tenemos que esforzarnos más por amar a nuestros hermanos. Y cuando amamos a nuestros hermanos, esto también se convierte en una prueba realmente de que somos hijos de Dios, porque vemos otra vez que el Espíritu Santo está actuando en nosotros, y a pesar de que hayan cosas que no me gusten en mi hermano, soy capaz de amarlo. Y leía una historia en internet que hablaba dos amigos cristianos que se amaban un montón, tenían una amistad súper profunda, pero a la vez estaban discutiendo todo el día de estas relaciones amor-odio. Entonces dice que discutían sobre cualquier tema, en cuanto a la chica que les gustaba, en cuanto a ver quién conseguía quedar con ella primero, en cuanto a quién conseguía más logros. Y una vez dice que empezaron a discutir, medio en serio, medio en broma, de esto así, las discusiones estas, hasta que al final de broma pasó a discusión súper seria y se empezaron a decir de todo menos bonito, ¿no? Y uno de ellos pues empezó a decirle de todo ahí y el otro no se quedó atrás. Pero dice que cuando estaban discutiendo en medio de la pelea, uno de ellos le dijo al otro: mira, tú eres la prueba más grande de que yo soy un hijo de Dios. Porque una de las evidencias de que una persona es hijo de Dios es que ama a su hermano. Y vemos en Primera de Tesalonicenses cómo dice que tenemos que amar a nuestros hermanos. Y a pesar del hecho de que tú eres la persona más detestable que jamás he conocido, la persona más difícil de querer que jamás conoceré, yo te quiero, siento cariño por ti. Me he dicho que un poco, pero vemos como a pesar de que le estaba diciendo, yo es que me molestas, es que eres fastidioso, pero aún así te quiero, aún así te amo. Y vemos como esto solo puede provenir de Dios. Y a la vez que él le dio esta respuesta a su amigo, también le dijo, sabes que yo también te quiero, tú eres mucho mejor que yo. Cuando dejamos a un lado todo ese tema de las rivalidades y permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, vemos cómo podemos amar a nuestros hermanos más allá de nuestra mente, de lo que pensemos, de si nos cae bien o no. Y este amor se caracteriza, el amor del que está hablando Pablo, porque es un amor, igual que la fe, no es un amor intelectual, no es sí, yo te quiero, pero tú en tu sitio y yo en el mío, sino que es un amor activo, un amor que se mueve, un amor que es sincero, que no va con doblez de, vale, yo te amo, pero esperando a que tú me des. Es un amor que no busca ganancias, sino que busca el bien de su hermano. Es un amor que se preocupa porque su hermano esté bien. Oye, no te vi hoy en la iglesia, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Oye, me enteré que estás pasando por dificultad, necesitas ayuda. Es un amor que se preocupa por las necesidades de sus hermanos y es un amor que sirve. Y muchas veces creo que esta es una parte que nos cuesta, el servir a otros, el muchas veces incluso renunciar a lo que queremos, a lo que tenemos pensado hacer o lo que sea, para poder servir a nuestros hermanos. Pero también en esto se demuestra el amor. Y en esto el Señor nos está diciendo que tenemos que esforzarnos más y más. Dice el versículo 11, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Otra de las cosas en las que Pablo les está diciendo que tienen que mejorar, que tienen que esforzarse, es en cuanto a su trabajo. Su trabajo, y pensaba en esto, que debemos mejorar en nuestro trabajo secular, es decir, en la calle, en nuestro día a día, donde estemos trabajando, en nuestros estudios. Debemos buscar esforzarnos, debemos buscar hacerlo con excelencia. A veces, hablo por experiencia, nos piden esto y nos limitamos a hacer esto y si podemos esto. Pero Él nos está diciendo, no se limiten a eso, sino trabajen, esfuércense
y hagan las cosas con excelencia. Y también en el trabajo fuera de la iglesia, pero también en el servicio que están haciendo dentro de la iglesia, esforcémonos por hacer las cosas bien, por hacer las cosas con excelencia, por dar lo mejor de nosotros para servir a nuestros hermanos y para servir a Dios. También esto implica que no seamos carga para otros. Hay personas que a veces se convierten en una carga porque todo el día están dependiendo de uno, del otro, y Pablo está diciendo, él mismo dice en los primeros capítulos de la carta, él estaba diciendo, ustedes saben, vieron como yo, Pablo, que era apóstol, que tenía el derecho de que de alguna forma lo ayudaran, él dice, ustedes saben, como yo no esperé a que nadie me viniera a dar nada, sino que yo trabajé con mis manos para no ser carga a nadie. De la misma forma, Pablo nos está nos está exhortando a nosotros a esforzarnos para no ser carga a los demás. Y dice el versículo 12, entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Es por esto que necesitamos trabajar con excelencia, porque agrada a Dios, pero también porque es un testimonio, es un ejemplo para los que nos ven de fuera. Cuando estás en tu trabajo y en vez de hacer esto, haces esto, tu jefe va a recibir y va a decir, ¡guau! Esta persona hace las cosas con esmero, hace las cosas con empeño. Lo mismo cuando amas con esmero a tus hermanos, lo mismo cuando sirves con esfuerzo a tus hermanos. Los demás van a ver, y por tu ejemplo puede ser también que crean en Dios, que quieran saber qué es eso que tú tienes y que te hace diferente. Entonces, en esto también debemos esforzarnos, en cuidar la manera en la que vivimos para ser ejemplo para otros, en cuidar la manera en que vivimos para que otros puedan conocer a Dios a través de nuestra vida también. Y pensando en la imagen, está puesta, en la imagen que había hecho Marta, no lo habíamos hablado ni nada, pero me gustó porque me hacía pensar también en la manera en la que este proceso, ¿verdad?, del que venimos hablando, en el que tenemos que esforzarnos más cada día por vivir como agrada a Dios, no es un proceso lineal, no es un proceso fácil en el que nos montamos en nuestro barquito y vamos, no, es un proceso que se parece, yo creo que un poco más a esta foto, a ir escalando con dificultades. Y pensaba en este hombre, cómo seguramente para él no ha sido fácil el llegar a poder escalar esa pedazo de montaña. Ha habido muchas horas de entrenamiento, muchas horas de esforzarse, habrán habido lesiones, habrán habido momentos en el que él quiso probablemente dejar todo y decir, paso, no sigo. Pero sin embargo, vemos que ahí está, y eso es fruto de la perseverancia y del esfuerzo. Y me hacía pensar que nosotros debemos ser igual, debemos ser constantes, debemos esforzarnos y dedicarle tiempo, igual que él dedica horas a entrenar, dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo, y ser conscientes de que probablemente van a venir caídas, van a venir lesiones, van a venir momentos en el que nos entre la bajona, pero ser conscientes y recordar de que no es un proceso que, como decía antes, estemos haciendo por nuestras propias fuerzas, sino de que podemos acudir a Dios y pedirle fortaleza para que Él nos ayude a vivir como Él quiere que vivamos. Hay algo también muy importante, y es que este hombre, el escalador, cuando empezó a subir, tenía que tener clara la meta donde iba. Si no, no creo que se ponga a escalar porque sí. Seguramente su meta era llegar a lo más alto. Y tampoco se apuntó, o sea, es decir, tampoco empezó a escalar para a mitad del proceso llegar ahí a la mitad de montaña y decir, bueno, ya escalé un rato, ya hice un poco de deporte, me bajo y ya está. No, él tenía la ambición de llegar más arriba, no de quedarse ahí estancado, y él se esfuerza y continúa para alcanzar esa meta. Y hay una realidad, y es que nosotros también debemos ser conscientes de cuál es nuestra meta al hacer este proceso. Y es un proceso que no viene a corto plazo, no tiene una meta que quizás a lo mejor podamos ver. Y es que es un proceso con vistas a la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la tierra, en esta vida que estamos viviendo ahora,
vamos a vivir 60, 70, 80, 90, aquellos que el Señor se lo permita, 100, como muchísimo. Pero después de eso, esta vida se acaba y pasamos a vivir de una forma eterna con Dios si hemos creído en Él, si hemos creído en el sacrificio de Jesús. Pero pensando en la equivalencia de 70, 80, 90 años a toda una eternidad, ¿en cuál de las dos vidas, en cuál de las dos fases es mejor invertir? ¿En esta que se acaba yendo, se acaba fumando, o en la que dura para siempre? Es mejor vivir, decir, vaya, a mí esto del proceso de ser santo no me preocupa, yo sí creo en Dios, pero yo quiero disfrutar la vida, que es lo que rige hoy, quiero dar lo que mi cuerpo me pida y disfrutar lo corta que es la vida, o decir, no, yo quiero vivir un proceso de santidad, un proceso en el que camine buscando a Dios y recibir tu recompensa durante toda la eternidad. Hacemos la equivalencia y yo para mí tengo la respuesta clara, pero es algo en lo que debemos pensar. Por eso tengamos clara nuestra meta. Como hijos de Dios, si hemos conocido a Dios, no podemos quedarnos estancados pensando, ay sí, yo conocí a Dios y ya en su momento, bueno, Dios cambió esto y ya está. Y no, Dios no quiere que te quedes estancado. Como cantábamos antes, yo quiero enamorarme más, yo quiero conocerte más, yo quiero esforzarme más. Y en eso consiste la vida con Dios, en avanzar cada día más. Dios no quiere que vivamos en mediocridad, en conformarnos, ay, ya alcancé esto y ya. No, sino Él quiere que vayamos a más. Pero recuerda, una vez más, con la ayuda de su Espíritu Santo, es importante que tengamos esto claro, que no intentemos esforzarnos por nosotros mismos, porque nos vamos a acabar quemando, nos vamos a acabar cansando y vamos a lanzar todo a la basura, porque no podemos por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y recordemos que, como decía antes también, esto es un proceso que abarca toda nuestra vida y en el cual debemos vivir cada día. No vale que hagamos trampas e intentemos subir por un atajo porque probablemente no lo haya. Por lo tanto, la vida con Dios es igual. Hay personas que dicen, bueno, yo lo mismo, voy a disfrutar mi vida por ahora y ya cuando se acerque el momento de presentarme delante de Dios, ya yo cambio. Pero la realidad es que tú y yo no controlamos cuándo va a ser en ese momento. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Estar jugando será hoy, será mañana? ¿O vivir una vida constante cada día? Y es lo que Pablo les estaba diciendo también a los tesalonicenses. No estén tan pendientes de cuándo el Señor va a venir a buscarlos o de cuándo se van a presentar delante de Él, sino estén pendientes de estar atentos, de esforzarse continuamente por vivir una vida que agrada a Dios, y así cuando tengan que presentarse delante de Él no van a tener de qué temer, sino que van a estar confiados porque ustedes han estado haciendo su trabajo día a día. Si ya pues tú estás en este proceso de santificación, pues gracias al Señor, y me gustaría animarte a que podamos ser honestos, podamos vernos delante de Dios y ver en qué punto de ese proceso estamos, en qué áreas de nuestra vida necesitamos esforzarnos más, en qué áreas de nuestra vida necesitamos que Dios nos dé un poquito de caña ahí y nos ayude a mejorar. Ser honestos y rendirnos completamente delante de Dios y que Él nos muestre realmente lo que hay. Y si no estás en ese proceso, si todavía no has empezado ese proceso, también me gustaría animarte a que pudieras hacerlo. Y es tan fácil como ponerte delante de Dios, rendirte delante de Él, reconocer quién es Él y pedirle que te llene con su Espíritu, pedirle que te ayude a empezar a caminar con Él. Pedirle que te ayude a quitar todas esas cosas que te estorban, que te hagas santo en ese mismo momento, pero que te ayude a vivir en ese proceso de santidad. Me gustaría terminar con un versículo que está en el capítulo 5 de esta misma carta, el versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Recordemos que necesitamos enfocarnos en que
es una cuestión que abarca todo nuestro ser, es una cuestión que nos debemos buscar esa santidad en todo lo que somos y recordar que Dios es fiel y recordar que Dios no te da la orden de tienes que ser santo y te dice venga, hazlo, sino que Él está contigo, Él te está guiando y Él te va a ayudar. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque vemos que tú eres fiel, Señor. Gracias porque vemos que tú nos das, Señor, en tu palabra directrices de cómo debemos vivir, de cómo debemos conducirnos. Y sabemos que no lo haces porque seas un Dios tirano, sino porque tú sabes que esa es la forma en la que nos conviene. Como un buen padre que eres, sabes qué es lo que nos conviene, cómo debemos caminar, Señor. Y Padre, te damos gracias porque no solo nos das la orden, sino que sabemos que tú estás a nuestro lado en todo el proceso que tenemos que pasar, ayudándonos, fortaleciéndonos, recargando nuestras pilas cuando nos cansamos, Señor. Gracias porque podemos acudir a ti con fe, sabiendo que tú eres fiel y que tú no fallas, Señor. Que tú no cambias como nosotros cambiamos, sino que tú permaneces fiel a pesar de que nosotros fallamos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida que te agrada a ti, Señor, como tú nos dices. A vivir una vida que se enfoque en buscarte a ti, en invertir, Señor, en nuestra eternidad, Señor, en invertir en nuestra santidad, Padre. Te pedimos que tú nos dirijas con tu Espíritu Santo, que nos llene y que nos ayudes a buscar cada día más de ti, que tú seas nuestra prioridad, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que tú sigas obrando en nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.